El zumbido del teléfono sobre la mesita de costura era una interrupción estridente en la tranquila sinfonía de mi tarde. Afuera, el sol de la tarde bañaba mi pequeño jardín en una luz dorada y perezosa, pero dentro, el mundo se reducía al ritmo constante de mi vieja máquina de coser Singer y al dolor sordo y familiar en mi rodilla derecha. Era un dolor que se había convertido en mi compañero constante desde la cirugía, un recordatorio físico de que los años no pasan en vano. La aguja subía y bajaba, uniendo dos piezas de tela floral, una labor que siempre me había traído paz, pero el teléfono seguía sonando, insistente. Miré la pantalla y mi corazón dio un vuelco familiar, una mezcla de esperanza y aprensión. Valeria, mi hija. La esperanza siempre estaba ahí, una brasa terca que se negaba a apagarse, la esperanza de que esta vez llamara solo para preguntar cómo estaba, para compartir una anécdota de mi nieta Sofía. Pero la aprensión, alimentada por años de experiencia, susurraba la verdad. Valeria solo llamaba cuando necesitaba algo. Deslicé el dedo por la pantalla, el zumbido cesó. «Hola, mija», dije, tratando de que mi voz sonara ligera, casual. «Mamá, qué bueno que contestas». Su voz era un torbellino de energía, falsamente dulce, un tono que había aprendido a reconocer como el preludio de una petición. No hubo un «¿Cómo estás?», no hubo un «¿Qué haces?». Fue directo al grano. «Oye, necesito un favor enorme, enorme. Ricardo y yo tenemos este retiro de trabajo en Valle de Bravo todo el fin de semana. Es súper importante para su nuevo puesto. ¿Podrías quedarte con Sofía? Desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la noche». Cerré los ojos un instante, un fin de semana entero. Mi rodilla latió con más fuerza, como si protestara ante la sola idea. 2 días corriendo detrás de la energía inagotable de una niña de 7 años. Recordé el fin de semana anterior que se había quedado, cómo había terminado el domingo sintiéndome como si hubiera corrido un maratón, con la espalda contracturada y la rodilla hinchada como un melón. Respiré hondo. Era hora, tenía que hacerlo. «Ay, mija, este sábado no puedo», dije, las palabras saliendo más suaves de lo que me sentía. «Tengo la cita de seguimiento con el ortopedista por la rodilla, ¿recuerdas? Es a las 10 de la mañana y me dijo que era importante no faltar». Silencio. Un silencio helado y pesado cayó sobre la línea, tan denso que casi podía tocarlo. Pude imaginarla al otro lado, su mandíbula apretándose, sus ojos entornándose. El silencio era su primera arma, la que usaba para hacerte sentir culpable, pequeño, egoísta. Ah, su voz, cuando finalmente llegó, era afilada como un trozo de vidrio. «Ya veo. Supongo que tu salud es más importante que tu familia». No era una pregunta, era una sentencia. «No te preocupes. Ya resolveré». Y antes de que pudiera decir nada más, antes de que pudiera explicarle que no era una cuestión de importancia, sino de necesidad, antes de que pudiera rogarle que entendiera, colgó. El pitido final del teléfono sonó anormalmente fuerte en la quietud de mi cuarto de costura. Me quedé sentada, con el teléfono en la mano, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era el frío del castigo, el frío que conocía tan bien. Cada vez que intentaba poner un límite, por pequeño que fuera, cada vez que mis necesidades interferían con sus deseos, ella levantaba ese muro de hielo, y yo como siempre me quedaba afuera, temblando. Miré la tela a medio coser bajo la aguja de la máquina. De repente, la paz se había ido, reemplazada por un nudo amargo en el estómago. El dolor en mi rodilla pareció intensificarse, un eco del dolor, mucho más profundo, que ahora se instalaba en mi pecho. 1 hora. 1 hora estuve sentada en mi sillón, viendo cómo la luz dorada del sol se convertía en un resplandor anaranjado y luego se desvanecía en el crepúsculo. La casa se llenó de sombras que parecían más densas y frías que de costumbre. No había encendido ninguna luz, no había movido un músculo. El teléfono seguía en mi mano, un peso muerto y frío. En mi mente repetía la conversación una y otra vez, buscando las palabras que podría haber dicho de otra manera, la forma en que podría haber suavizado el no para que no sonara como una traición. Pero sabía que era inútil.
Para Valeria, cualquier no era una ofensa. Entonces, el teléfono vibró en mi mano, un sobresalto eléctrico que me recorrió el brazo. La pantalla se iluminó con la notificación de un nuevo mensaje. Era de ella. Mi corazón empezó a latir con una mezcla de pánico y una tonta esperanza. Quizás se había calmado. Quizás llamaba para disculparse. Necesité mis gafas de leer, las que siempre dejaba sobre la pila de revistas. Mis manos temblaban ligeramente mientras me las ponía. Las palabras en la pantalla eran pequeñas, negras y brutales. Cada una de ellas, un golpe. Mamá, Ricardo y yo hemos decidido que necesitamos poner límites saludables. Por favor, no vengas más a la casa. Ya cambiamos las cerraduras. Leí el mensaje. Luego lo leí de nuevo. Y una tercera vez. Las palabras no cambiaban, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. ¿Límites saludables? ¿Cambiar las cerraduras? Era el lenguaje de un extraño, el lenguaje que se usa para hablar de un acosador, no de una madre. Sentí que el aire me faltaba, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me levanté del sillón, mis movimientos torpes y automáticos. Tenía que ser un error, una broma cruel, una exageración nacida de su enfado. Sin pensar, tomé las llaves de mi viejo Tsuru y salí de la casa. No me puse un suéter, aunque el aire de la noche empezaba a enfriar. Conduje por las calles familiares, las mismas que había recorrido miles de veces. Pasé por el parque donde empujé a Valeria en los columpios, por la heladería donde le compraba su cono de chocolate después de la escuela. Cada esquina era un recuerdo, un fantasma de la niña que había criado, la joven a la que había amado con cada fibra de mi ser. ¿En qué momento se había convertido en esta extraña que me echaba de su vida por mensaje de texto? Estacioné al otro lado de la calle de su casa. Era una casa bonita, de 2 pisos, con un pequeño jardín al frente que yo misma le había ayudado a plantar. Las luces estaban encendidas. Parecía un hogar feliz, una postal de la vida perfecta que ella siempre se había esforzado por proyectar. Bajé del coche y crucé la calle, mis pasos inseguros sobre el asfalto. Me paré frente a la puerta de madera oscura y toqué el timbre. El sonido resonó en el silencio de la noche. Esperé, nada. Volví a tocar, esta vez manteniendo el dedo apretado un poco más. Pude ver una sombra moverse detrás de la cortina de la ventana de la sala. Alguien estaba en casa. Sabían que estaba ahí fuera. Y no abrían. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Una mezcla de furia y humillación. Saqué mi llavero del bolsillo. La llave de su casa, la que me había dado hacía años para cualquier emergencia. Mamá. La inserté en la cerradura. Intenté girarla. No se movió. La forcé un poco. Metal contra metal. Sólido, inamovible. Era verdad. Habían cambiado las cerraduras. El sonido del metal chocando contra la nueva cerradura fue el sonido más definitivo y desolador que había escuchado en mi vida. Era el sonido de una puerta cerrándose para siempre en mi corazón. Me quedé allí, en el porche, bajo la débil luz amarilla, sintiéndome completamente expuesta, ridículamente pequeña. Una extraña en la puerta de la casa que había ayudado a construir. Retrocedí lentamente, como si me moviera bajo el agua. Volví a mi coche, me senté en el asiento del conductor y miré la casa iluminada. Y entonces, algo dentro de mí se rompió. Empecé a reír. Una risa seca, sin aliento, que se convirtió en un sollozo ahogado. Estaba sola, en la oscuridad, riendo y llorando frente a la vida de mi hija, una vida de la que acababa de ser oficialmente desterrada. El viaje de regreso a casa fue un borrón. No recuerdo las calles que tomé, ni los semáforos en los que me detuve. Mi mente era un torbellino de incredulidad y un dolor tan agudo que era físico. Cuando entré en mi casa, la quietud me golpeó como una pared. El silencio ya no era pacífico, era la prueba tangible de mi soledad. Dejé las llaves sobre la mesita del recibidor. El sonido metálico fue una profanación del silencio. Caminé por la casa como una sonámbula, tocando los muebles, los marcos de las fotos, como para asegurarme de que mi propia vida seguía siendo real. Me detuve frente a la vitrina del comedor. Allí, junto a la vajilla que solo usaba en Navidad, había una pequeña foto enmarcada. Era una foto antigua,
descolorida por el tiempo. Mi madre y yo. Yo tendría unos 15 años, sonriendo tímidamente a la cámara. Mi madre no sonreía. Su rostro era una máscara de disciplina y desaprobación. La misma expresión que llevaba la mayor parte del tiempo. El simple hecho de mirar esa foto abrió una compuerta en mi memoria, una que había mantenido cerrada durante décadas. De repente, no estaba en mi comedor en el presente. Estaba de vuelta en la cocina de mi infancia, una cocina que olía a cloro y a la sopa de lentejas que mi madre hacía todos los miércoles. Tenía 16 años y acababa de terminar de coser un vestido para la fiesta de graduación. Era la primera prenda complicada que hacía sola, un vestido azul pálido con un cuello Peter Pan. Estaba tan orgullosa que sentía que el corazón se me saldría del pecho. Se lo mostré a mi madre, extendiendo la falda para que viera cómo caía la tela. Ella lo tomó, lo examinó con ojos críticos, pellizcando la tela entre sus dedos, revisando las costuras. No dijo que era bonito, no dijo que estaba orgullosa. Sus labios se apretaron en esa línea delgada y familiar. La costura del hombro está un poco torcida, dijo, su voz plana y sin emoción. Y el dobladillo no está parejo. Nunca es suficiente, Soledad. Siempre te falta algo para ser perfecta. Esas palabras, esas malditas palabras me habían perseguido toda mi vida. Habían sido el motor secreto de todas mis acciones. En ese momento, en esa cocina que olía a lentejas, juré que yo sería diferente. Juré que mi hija, la hija que algún día tendría, nunca se sentiría así. Juré que ella nunca dudaría de mi amor, que nunca sentiría que tenía que ganárselo, le daría todo, le diría que sí a todo. Nunca, jamás, sentiría que no era suficiente. Y lo había cumplido. Vaya si lo había cumplido. Le había dado todo. Mi tiempo, mi energía, mi dinero. Había dicho que sí a cada petición, a cada capricho, a cada emergencia. Había construido mi identidad como madre en la antítesis de la mía, y al hacerlo, había creado un monstruo. Le había enseñado a tomar, no a pedir. Le había enseñado que mi amor no tenía límites, y por lo tanto, no tenía valor. Le había enseñado que yo era un recurso inagotable, no una persona con sus propias necesidades y su propio dolor. El recuerdo me dejó sin aliento. Me apoyé en la vitrina, el frío del cristal contra mi frente. La crueldad de Valeria no había nacido de la nada. Yo la había cultivado, la había regado con mis síes, la había abonado con mis sacrificios silenciosos, todo en un intento desesperado por sanar una herida de mi propia infancia. Qué tonta había sido, qué ciega. El mensaje en mi teléfono ya no era solo un acto de ira de una hija malcriada, era el eco de mi propio fracaso, el resultado final de una vida entera tratando de ser la madre que nunca tuve, solo para convertirme en la madre que nadie respetaba. La frase de mi madre resonó en mi cabeza, pero esta vez, con una nueva y terrible verdad: nunca es suficiente, Soledad. Y por primera vez, sentí que tenía razón. La noche fue larga. Di vueltas en la cama, el silencio de la casa amplificando el ruido de mis pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la puerta de madera oscura, la llave inútil en mi mano. Al amanecer me di por vencida. Me levanté, me puse mi bata de siempre y bajé a la cocina. La rutina, a veces, es el único salvavidas al que podemos aferrarnos. Puse agua a calentar para el té. Pero cuando estuvo listo, me quedé mirando la taza, el vapor subiendo en espirales, hasta que se enfrió. No tenía hambre, no tenía sed, solo sentía un vacío inmenso. Mis pies me llevaron, casi sin que me diera cuenta, al pequeño cuarto de invitados que usaba como almacén. En el rincón, debajo de una pila de mantas viejas, estaba el baúl de madera que había sido de mi abuela. Hacía años que no lo abría. Al levantarlo, un olor a cedro y a tiempo encerrado llenó el aire. Dentro, entre álbumes de fotos y ropa de bebé que había guardado, estaba lo que buscaba: una carpeta de cartón amarilla, abultada y frágil por los años. En la portada, mi caligrafía de entonces, un poco más firme, decía: gastos familiares, Valeria. No la guardaba por rencor, ni para llevar las cuentas. La empecé por mi naturaleza de costurera, por mi necesidad de medir,
de registrar, de tener un patrón, pero con el tiempo se había convertido en un archivo silencioso de mis sacrificios. La llevé a la mesa de la cocina y la abrí. La primera página era un recibo de una transferencia bancaria. Recordé el día como si fuera ayer. Ricardo, mi yerno, había decidido que era un genio de los negocios y había invertido una suma considerable en una empresa de importaciones de productos gourmet. Valeria me llamó llorando, su voz rota por el pánico. El negocio había fracasado estrepitosamente y debían una cantidad de dinero que no podían pagar. Nos van a embargar, mamá, sollozaba. Lo vamos a perder todo. Al día siguiente, fui al banco. Saqué los ahorros de toda mi vida, el dinero que mi esposo y yo habíamos guardado con tanto esfuerzo para nuestra vejez, el colchón de seguridad que me daría tranquilidad cuando ya no pudiera coser. No lo dudé ni un segundo. Lo transferí todo a su cuenta. Te lo devolveremos, mamá, te lo juro, me dijo Valeria, su voz llena de un alivio que casi podía tocar. Por supuesto, nunca lo devolvieron, ni un centavo. Pasé las páginas. Cada una era una herida de papel. La factura del hospital cuando nació Sofía y su seguro no cubrió todos los gastos. Solo hasta que nos recuperemos, mamá. El pago inicial de la matrícula de la escuela privada de Sofía. Es la mejor educación. No podemos negárselo, ¿verdad? Los comprobantes de innumerables pagos de su tarjeta de crédito. Es que surgieron imprevistos. Ya sabes cómo es. Las vacaciones a Cancún, que necesitaban desesperadamente para escapar del estrés, las reparaciones de su coche. El nuevo refrigerador. La lista era interminable. Un río de dinero que fluía en una sola dirección. De mi cuenta a la suya. Cada papel era una historia, una llamada desesperada, una promesa rota. Y yo, en cada una de esas ocasiones, había dicho que sí. Porque el miedo a que mi hija se sintiera desamparada era más grande que mi propio miedo a la inseguridad. Porque cada gracias, mamá, me salvaste la vida era un bálsamo para esa vieja herida que mi propia madre me había dejado. Cada vez que yo era la solución, sentía que, por fin, yo era suficiente. Cerré la carpeta. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. La casa estaba en silencio, pero en mi cabeza había un ruido ensordecedor, el ruido de mi propia estupidez. Había confundido la necesidad con el amor. Había permitido que me usaran como una red de seguridad, como un banco sin fondo, y lo había llamado ser una buena madre. Pero una madre no es un cajero automático. Una madre no es una solución a los problemas financieros de sus hijos adultos. Me levanté de la mesa y volví a mirar la carpeta amarilla. Ya no era un simple archivo de gastos, era una prueba. La prueba de que el incidente del fin de semana no era un hecho aislado, sino la culminación de años de abuso financiero y emocional. Era la prueba de que no me habían cerrado la puerta por un no, sino porque, por primera vez, había dejado de serles útil. Y esa constatación, fría y brutal, fue el principio del fin de mi dolor. Y el comienzo de mi rabia, con la carpeta amarilla aún abierta sobre la mesa de la cocina como una herida expuesta, sentí una soledad tan profunda que me dobló. El impulso de llamar a Valeria, de rogar, de disculparme por un pecado que no había cometido, era casi abrumador. Pero entonces, la imagen del rostro severo de mi madre apareció en mi mente, seguida por la cara enfurecida de mi hija. Eran dos caras de la misma moneda, la moneda con la que habían comprado mi silencio y mi sumisión durante toda mi vida. No, esta vez no. En lugar de marcar el número de Valeria, busqué el de mi hermana menor, Carmen. Carmen era mi polo opuesto. Mientras yo había pasado mi vida tratando de complacer, ella había pasado la suya sin pedir permiso a nadie. Divorciada, dueña de una pequeña florería, directa hasta la rudeza, Carmen era la única persona en el mundo a la que no podía mentirle. Contestó al segundo tono, su voz enérgica como siempre. ¿Qué pasó ahora, Soledad? Tienes voz de funeral. Y por primera vez, se lo conté todo. Las palabras salieron a borbotones, un torrente desordenado de dolor y humillación. La llamada, la cita médica, el mensaje, las cerraduras cambiadas. Mientras hablaba,
Las lágrimas que no había derramado la noche anterior empezaron a brotar, calientes y amargas. Al otro lado de la línea, Carmen escuchaba en silencio. Cuando terminé, no hubo palabras de consuelo vacías. Hubo rabia, una rabia pura y protectora. Esa malcriada. Te lo llevo diciendo años, hermana. Su voz era un trueno. Le has dado todo y te paga con una patada. ¿Cambiar las cerraduras? Por Dios santo. Ya basta de llorar, Soledad. Ya basta de ser la mártir. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, Carmen. No sé qué hacer, solo sé. Sí que lo sabes, replicó ella. Su tono se suavizó un poco, pero sin perder la firmeza. Sabes que esto no puede seguir así. Esa niña tuya no tiene corazón, solo una calculadora en el pecho. Tienes que pensar en ti. Por primera vez en tu vida, tienes que pensar en ti. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente fortalecida. La rabia de Carmen era un espejo de la mía, pero la suya era activa, exigente. Me hizo sentir que no estaba loca, que mi dolor era válido. Estaba lavando la taza de té que finalmente me había decidido a tomar cuando sonó el timbre. Mi primer instinto fue no abrir. No quería ver a nadie, pero el timbre volvió a sonar, insistente. Miré por la mirilla. Era doña Elodia, mi vecina de enfrente, una mujer curiosa pero de buen corazón, con un plato cubierto con una servilleta en las manos. Abrí la puerta. Vecina, qué pena molestarla, dijo, aunque sus ojos escudriñaban mi rostro, buscando signos del drama que seguramente intuía. Hice un poco de arroz con leche de más y pensé en usted. Se le ve cansada, mija. ¿Todo bien? Pase, Elodia. Gracias, dije, tomando el plato. Entró y se sentó a la mesa de la cocina, su mirada cayendo inevitablemente sobre la carpeta amarilla abierta. Fingió no verla. Fíjese que ayer vi a su hija, a Valeria, comenzó, como quien no quiere la cosa. Llegó a su casa dando un portazo al coche, y luego la vi discutiendo con su marido en el jardín. Se le veía muy alterada. Esa muchacha vive con mucho estrés. Asentí, sin decir nada. Elodia era el noticiero del barrio, pero sus observaciones, aunque a veces chismosas, a menudo eran certeras. Su comentario confirmó lo que yo ya sabía. La fachada de vida perfecta de Valeria tenía grietas, y yo era, aparentemente, una de las encargadas de repararlas. Bueno, la dejo para que descanse, dijo Elodia, levantándose. Pero cualquier cosita, no dude en tocar mi puerta. Para eso estamos las vecinas. Cuando se fue, me quedé pensando. El mundo exterior, mis vecinos, mi hermana, todos veían fragmentos de la verdad. Veían a una hija estresada, a una hermana demasiado sumisa. Pero solo yo tenía la historia completa, documentada en esa vieja carpeta amarilla, y las palabras de Carmen resonaban en mi cabeza. Es hora de luchar. Quizá tenía razón. Quizá era hora de dejar de ser la protagonista silenciosa de mi propia tragedia. El resto del día pasó en una neblina de resolución silenciosa. Guardé la carpeta amarilla, pero no la escondí. La dejé sobre la cómoda de mi habitación, un recordatorio visible de la decisión que estaba empezando a tomar forma en mi interior. Por la tarde, sonó el teléfono de nuevo. Esta vez, el nombre en la pantalla era Ricardo, mi yerno, el cómplice. Dudé un momento antes de contestar. La voz de Ricardo siempre tenía un tono aceitoso, una amabilidad forzada que nunca me había gustado. Pero sabía que tenía que enfrentarme a esto. Bueno, Soledad, qué gusto escucharla. Su voz era exactamente como la esperaba, falsamente jovial. ¿Cómo está? Oiga, le llamaba porque, bueno, Valeria está muy afectada. Usted sabe cómo es de sensible. Está muy triste por el malentendido del fin de semana. ¿Malentendido? Repetí, mi voz sonando más fría y dura de lo que pretendía. ¿A cambiar las cerraduras de tu casa le llamas un malentendido, Ricardo? Hubo una pausa. Pude oír cómo carraspeaba al otro lado. Bueno, sí, eso. Fue una reacción exagerada. Ella no lo pensó bien. El estrés del trabajo, ya sabe. Pero está muy arrepentida. De verdad. Esperé. Sabía que había algo más. La llamada de Ricardo nunca era solo para disculparse en nombre de su esposa. Mire, continuó, su tono cambiando.
volviéndose más serio, más conspirador. Solo fue una discusión tonta, pero ahora las cosas están un poco apretadas. Con los gastos de la escuela de Sofía y la mensualidad del coche nuevo, se nos ha juntado todo. Y notamos que no llegó la transferencia mensual que usted tan amablemente nos hace para el supermercado. Ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. No la preocupación, no el arrepentimiento, el dinero. ¿No podría ayudarnos solo esta vez?, suplicó. Para calmar las aguas. En cuanto las cosas mejoren, se lo reponemos. Una oleada de ira, tan intensa que me mareó, subió por mi garganta. La audacia, el descaro. Me habían humillado, me habían echado de sus vidas, y ahora me llamaban para pedirme dinero como si nada hubiera pasado. Me apoyé en la pared, mi mano libre hecha un puño a mi costado, y con una calma que me sorprendió a mí misma, una calma gélida nacida de la furia más pura, le respondí. Ricardo, dije, pronunciando cada sílaba con una claridad cortante. Pregúntale a tu esposa por las cerraduras, pregúntale por el mensaje donde me dijo que ya no era bienvenida, y luego, pregúntale cómo piensa pagarme los últimos 10 años de malentendidos. El silencio al otro lado fue total. No se oía ni su respiración. Adiós, Ricardo, dije, y colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Me quedé temblando, no de miedo, sino de adrenalina. Acababa de hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Me había defendido, había contraatacado. No había gritado, no había llorado, no había suplicado, simplemente había dicho la verdad. Y al hacerlo, sentí que una pequeña parte de mí, una parte que había estado dormida durante décadas, acababa de despertar. Ya no era solo una víctima, era una mujer que empezaba a recordar cuánto valía, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin dar vueltas en la cama. Dormí profundamente, un sueño sin pesadillas, el sueño de alguien que ha dejado de tener miedo. El fin de semana llegó y pasó sin noticias de Valeria o Ricardo. El silencio de mi teléfono era una bendición. Usé esos días para mí. Limpié la casa a fondo, no como una tarea, sino como un ritual de purificación. Saqué las malas hierbas del jardín con una energía que no sentía en años. Cada hierbajo arrancado era un resentimiento que dejaba ir. Me sentía más ligera, más dueña de mi espacio. La conversación con Carmen seguía resonando en mi cabeza. Piensa en ti, me había dicho, y eso estaba haciendo. Pero sus palabras también habían despertado una curiosidad, una necesidad de entender la magnitud real de mis contribuciones a la vida de mi hija. Motivada por una mezcla de rabia y una nueva y extraña claridad, volví al baúl de mi abuela. Esta vez no buscaba los recibos de gastos corrientes. Buscaba algo más. Revolví entre los paquetes de cartas viejas y los certificados escolares hasta que mis dedos tocaron una carpeta de plástico azul más rígida que la amarilla. La saqué. En la etiqueta ponía documentos Casa Valeria. Mi corazón empezó a latir más deprisa. La abrí sobre la cama. Dentro estaba todo: fotocopias de los planos, contratos de los servicios y en el fondo, protegido por una funda de plástico, el documento original de la hipoteca. Recordaba vagamente el día que lo firmamos, en una oficina de banco fría e impersonal. Valeria y Ricardo no calificaban para el crédito por sí solos. Necesitaban un aval, alguien con un historial crediticio impecable y sin deudas. Necesitaban a su madre. Leí el documento lentamente, mis ojos siguiendo las cláusulas legales que apenas entendí en su momento, pero entonces llegué a la página de los firmantes, y allí estaba, más claro que el agua. No solo figuraba como aval. Para que el banco aprobara el préstamo, una parte sustancial del pago inicial tuvo que salir directamente de mi cuenta, y el abogado del banco, en aquel entonces, había insistido en que mi nombre apareciera en el título de propiedad. No lo recordaba con claridad, entre el estrés y la alegría de ayudar a mi hija a tener su propio hogar. Soledad García de Martínez, copropietaria, 40%, 40%. La frase se quedó flotando frente a mis ojos. No era un aval, no era una ayuda, era una dueña. El 40% de esa casa, de sus ladrillos,
de su techo, de sus ventanas, era legalmente mío. El 40% de la casa de la que me habían echado, de la que habían cambiado las cerraduras. Una risa seca escapó de mis labios. Era una ironía tan amarga, tan retorcida, que casi parecía una broma del destino. Valeria, en su arrogancia, en su certeza de que yo era solo una figura decorativa y una fuente de dinero, lo había olvidado, o quizás nunca le había dado importancia, segura de que yo jamás usaría ese poder. El papelito, como lo había llamado ella ese día, era solo una formalidad para el banco. Sostuve el documento en mis manos. Ya no era solo un papel, era una verdad de ladrillo y cemento. Era la prueba irrefutable de que yo no era una invitada en su vida, sino uno de sus cimientos. Y ellos, en su ceguera, acababan de intentar demolerlo. Me quedé mirando el título de propiedad durante mucho tiempo. No sentía euforia ni un deseo de venganza. Sentía poder. Un poder tranquilo y sólido que no venía de la rabia, sino de la justicia. La justicia que había estado escrita en un papel, guardada en un baúl, esperando a que yo estuviera lista para reclamarla. Y ahora, por fin, lo estaba. El juego había cambiado, y yo, sin que ellos lo supieran, acababa de recibir la mejor carta de toda la partida. El lunes por la mañana me desperté con un propósito. El dolor de mi rodilla seguía ahí, pero parecía menos importante, un ruido de fondo ante la claridad de mi nueva misión. Después de mi té matutino, busqué en mi vieja agenda de contactos. Allí estaba el número, entre el del dentista y el del veterinario. Licenciado Mateo Vega. Don Mateo había sido el mejor amigo de mi difunto esposo, Roberto. Eran como hermanos. Hacía años que no hablaba con él, no desde que me ayudó con los trámites del testamento de Roberto. Era un hombre chapado a la antigua, serio, honorable y, lo más importante, leal a la memoria de mi marido. Sabía que podía confiar en él. Llamé a su despacho. Su secretaria me reconoció de inmediato y me dio una cita para esa misma tarde. El licenciado Vega estará encantado de verla, señora Soledad, me dijo con calidez. Pasé el resto de la mañana preparándome. Hice una fotocopia del título de propiedad y de algunos de los recibos más importantes de la carpeta amarilla. Metí todo en un sobre grande. Al vestirme, elegí un traje sastre de lino que no me ponía en años. Quería verme seria, profesional. No quería llegar a su oficina como una viejecita llorosa, sino como una clienta con un caso sólido. La oficina de don Mateo estaba en un edificio antiguo del centro, con suelos de madera que crujían y un olor a libros y café. Él me recibió con un abrazo cálido pero respetuoso. Su cabello era más gris de lo que recordaba, pero sus ojos seguían teniendo la misma mirada inteligente y penetrante. Soledad, qué gusto. Siéntate, por favor. ¿Un café? Gracias, Mateo. Solo un vaso de agua estará bien. Nos sentamos, él detrás de su imponente escritorio de caoba, yo en la silla de cliente. Hubo un momento de silencio, en el que intercambiamos unas palabras sobre nuestros hijos, sobre cómo pasaba el tiempo. Luego fui al grano. Puse el sobre su escritorio. Mateo, necesito tu consejo y tu ayuda. Le conté toda la historia. Empecé por la llamada de Valeria y terminé con la llamada de Ricardo. No omití ningún detalle, ni siquiera la parte dolorosa sobre mi propia madre y mi necesidad de complacer. Hablé con una calma que no sabía que poseía, mi voz firme, sin quebrarse. Él escuchaba atentamente, sin interrumpir, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. Cuando terminé, abrió el sobre y examinó los documentos que le había llevado. Se puso sus gafas de leer y estudió el título de propiedad durante un largo rato. Luego se quitó las gafas, se recargó en su sillón y me miró fijamente. Soledad, dijo, su voz grave y seria, esto no es solo una palanca, es un derecho. Legalmente, no podían cambiar las cerraduras de una propiedad de la que eres dueña parcial sin tu consentimiento. Eso, para empezar, es ilegal. Sentí una oleada de validación. No estaba loca. No estaba exagerando. Tienes todas las de ganar, continuó. Podríamos demandar, por supuesto, pero hay formas más elegantes de manejar esto. La pregunta es, ¿qué quieres hacer tú? La pregunta me tomó por sorpresa.
¿Qué quería? La respuesta me llegó de forma instantánea, clara y poderosa. Quiero lo que es mío, Mateo, dije, inclinándome hacia adelante. No quiero su dinero, no quiero arruinarlos, quiero mi respeto. Quiero que entiendan que yo no soy un felpudo sobre el que pueden limpiarse los pies cuando les plazca. Don Mateo asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Entendido. El respeto. Me gusta. Bien. Entonces este es el plan. Pasamos la siguiente hora trazando una estrategia, no una de guerra, sino de precisión quirúrgica. Cambiar mi testamento para eliminar a Valeria como beneficiaria principal. Revocar cualquier poder notarial que le hubiera otorgado en el pasado. Y lo más importante, redactar una notificación legal, un requerimiento de pago formal por el 40% del valor actual de la casa, o en su defecto, iniciar el proceso de disolución de copropiedad para forzar la venta del inmueble. Salí de su despacho sintiéndome como otra persona. El sol de la tarde ya no parecía tan hostil. El ruido de la ciudad ya no me agobiaba. Caminé con la espalda más recta, la cabeza en alto. Ya no era una víctima reaccionando al dolor, era una estratega, tenía un plan, y por primera vez en toda mi vida, sentía que tenía el control. Los días siguientes fueron de una calma extraña, una calma tensa, como el silencio que precede a una tormenta. Don Mateo y yo hablamos por teléfono un par de veces para afinar los detalles de los documentos legales. Yo, por mi parte, intenté vivir con normalidad, pero era imposible. Vivía en un estado de anticipación, esperando el siguiente movimiento en la partida de ajedrez que, sin saberlo, mi hija y yo estábamos jugando. El movimiento llegó un jueves por la tarde. El teléfono sonó y al ver el nombre de Valeria en la pantalla, mi corazón dio un salto. Pero esta vez no era de miedo, era de preparación. Bueno, mamá, su voz era un chorro de miel, dulce hasta ser empalagosa. No había rastro de la frialdad de la semana anterior. Era la voz que usaba cuando quería algo grande. He estado pensando mucho, mamá. Y fui una tonta. Estaba tan estresada con lo del trabajo de Ricardo, con todo, y me desquité contigo. Por favor, perdóname. Escuché, en silencio, su discurso ensayado. Hablaba de lo mucho que me quería, de lo importante que era yo para la familia, de que Sofía no dejaba de preguntar por mí. Era una actuación digna de un premio. ¿Por qué no vienes a cenar el sábado?, concluyó, su voz cargada de una falsa emoción. Hago tu platillo favorito, chiles en nogada, para reconciliarnos, como antes. ¿Qué dices? La emboscada, pensé. Sabía, con una certeza absoluta, que esta cena no era para reconciliarse, era para arrinconarme, para ablandarme con buena comida y las sonrisas de mi nieta, y luego lanzarme la petición de dinero que Ricardo no había logrado conseguir. Querían cambiar de coche, había dicho él. Seguramente necesitaban mi firma para un nuevo crédito. Una parte de mí, la vieja Soledad, quería decir que no, quería evitar la confrontación. Pero la nueva Soledad, la que había salido del despacho de don Mateo, vio la oportunidad perfecta. El campo de batalla vendría a mí. Claro que sí, mija, respondí, mi voz sonando sorprendentemente tranquila. Me encantaría. El sábado a las 8, entonces. Pasé el viernes y el sábado en una especie de trance concentrado. El sábado por la mañana fui a la peluquería. Por la tarde me di un largo baño de tina. Y cuando llegó el momento de vestirme, no elegí mi ropa de siempre, cómoda y discreta. Fui a mi armario y saqué un vestido que no había usado en más de 5 años. Era un vestido de seda de color azul cobalto, con un corte elegante y sencillo, que yo misma había cosido para una boda a la que al final no fui. Siempre me había sentido demasiado elegante para usarlo, como si no me lo mereciera. Esa noche, decidí que me lo merecía. Me maquillé con cuidado. Me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre, los únicos que conservaba. Al mirarme en el espejo, no vi a la viejecita cansada y triste de la semana anterior. Vi a una mujer de 68 años, con arrugas y canas, sí, pero con una mirada firme y una espalda recta.
No me estaba vistiendo para ellos, me estaba vistiendo para mí. Era mi armadura. Tomé mi bolso, y dentro, junto a mi cartera y mis llaves, metí un sobremanila. Dentro del sobre, una copia del título de propiedad y la carta notariada que don Mateo había preparado. Salí de casa y conduje hacia la cena. No sentía nervios, sino una extraña y poderosa serenidad. La tormenta estaba a punto de desatarse, y yo, por primera vez, estaba lista para bailar bajo la lluvia. La casa de Valeria olía a cebolla frita y a un caro ambientador con aroma a sándalo. La combinación era extraña, artificial. Ricardo me abrió la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Soledad, qué gusto. Pase, pase. Se ve usted guapísima». Era el anfitrión perfecto, el cómplice perfecto. Valeria salió de la cocina, secándose las manos en un delantal impecable. Me dio un abrazo rápido y rígido. «Mamá, qué bueno que viniste. La cena casi está lista». Sofía corrió a abrazarme las piernas. Y ese fue el único gesto sincero y cálido de toda la velada. La abracé con fuerza, inhalando el olor a champú de manzana de su cabello. La cena fue una obra de teatro. Hablamos del tiempo, de la escuela de Sofía, de la nueva serie de televisión de moda. Valeria y Ricardo actuaban como si nada hubiera pasado, como si la llamada, el mensaje y las cerraduras cambiadas hubieran sido solo un mal sueño. Yo seguí su juego, respondiendo con monosílabos, comiendo lentamente mis chiles en nogada. Estaban deliciosos, tenía que admitirlo. Valeria siempre había sido buena en la cocina, cuando se lo proponía. Finalmente, después del postre, llegó el momento que ambos estaban esperando. Ricardo sirvió más vino, y Valeria se reclinó en su silla, adoptando una expresión seria. «Mamá», comenzó, su tono volviéndose íntimo, confidencial. «Sé que te hemos fallado, hemos sido egoístas, pero la verdad es que la vida se ha vuelto muy complicada. El trabajo de Ricardo es muy demandante, y mi coche ya está muy viejo, no es seguro para llevar a Sofía. Realmente necesitamos tu ayuda para…». La interrumpí. No con una palabra, con un gesto. Lentamente, abrí mi bolso y saqué el sobremanila. Lo puse sobre la mesa, en el espacio vacío entre mi plato de postre y su copa de vino. El sobre hizo un ruido suave al aterrizar sobre el mantel, un sonido que pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. Valeria se calló, mirando el sobre con el ceño fruncido. Ricardo también lo miraba, confundido. Antes de hablar de más ayuda, dije, mi voz tranquila pero resonando con una autoridad que ni yo misma sabía que tenía. «Hablemos de esta casa». Deslicé el contenido fuera del sobre. Encima de todo, coloqué la fotocopia del título de propiedad, con la cláusula de copropiedad resaltada en amarillo. «Nuestra casa», continué, mirándola directamente a los ojos, «y de cómo mi 40% ha sido convenientemente ignorado durante todos estos años». El silencio que siguió fue atronador. Pude ver el momento exacto en que la comprensión amaneció en el rostro de Valeria. Su sonrisa falsa se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad. Sus ojos pasaron del papel a mi cara, y de mi cara al papel. El color desapareció de sus mejillas. «¿Qué? ¿Qué es esto?», balbuceó, aunque sabía perfectamente lo que era. «Es la verdad, Valeria», respondí. «La verdad que has olvidado, la verdad sobre la que has construido tu vida perfecta». Ricardo tomó el papel, sus manos temblaban. Lo leyó, y su rostro pasó de la confusión al pánico puro. Miró a Valeria, sus ojos abiertos como platos. Y entonces, Valeria explotó. No fue un grito, fue un rugido, un sonido gutural de rabia y humillación. «Vieja manipuladora», siseó, su voz temblando de furia. Se puso de pie de un salto, la silla chirrió contra el suelo. «Siempre lo guardaste, siempre lo tuviste ahí, esperando el momento perfecto para usarlo en mi contra. Después de todo lo que he hecho por ti». La ironía de sus palabras fue tan vasta, tan monumental, que casi me hizo reír, pero me mantuve en calma. La tormenta por fin había llegado, y yo estaba de pie, firme, en el ojo del huracán. La máscara de Valeria no solo se había caído, se había hecho añicos en el suelo del comedor.
La hija perfecta, la anfitriona encantadora, había desaparecido, reemplazada por una extraña con el rostro contraído por la furia. Sofía, que estaba dibujando en un rincón de la sala, empezó a llorar, asustada por los gritos. «Cállate, Valeria», le espetó Ricardo, su voz un susurro aterrorizado. «Vas a asustar a la niña. Y la señora Soledad solo está». «¡Tú no te metas!», le gritó ella, girándose hacia él con una ferocidad que lo hizo retroceder. «Todo esto es tu culpa, con tus negocios fallidos y tus deudas. Si fueras un hombre de verdad, no tendríamos que estar pidiéndole nada a esta vieja». Luego se volvió hacia mí de nuevo, sus ojos lanzando chispas. «¿Crees que me vas a asustar con un papel? Me lo debes. Todo lo que tienes debería ser mío de todos modos. Es lo menos que puedes hacer después de la infancia de mierda que me diste». Esa fue la frase que lo rompió todo. La acusación final, tan injusta, tan cruel, que aniquiló la última brasa de amor maternal que aún quedaba en mi corazón. La herida que mi propia madre me había infligido, la herida que yo había pasado toda mi vida tratando de evitar que mi hija sintiera. Y ahora ella me la arrojaba a la cara como un arma. Me levanté, con una lentitud y una dignidad que no sabía que poseía. El temblor en mis manos había cesado. Me sentía completamente en calma. «Tienes razón, Valeria», dije, mi voz serena. «Te di una infancia diferente a la mía. Te di todo lo que yo nunca tuve. Te di tanto que nunca aprendiste a tener nada por ti misma». Metí la mano en el sobre de nuevo y saqué el segundo documento, la carta notariada de don Mateo. La puse sobre el título de propiedad. «Esto», dije, «es un requerimiento formal. Tienen dos opciones. O me compran mi 40% de la casa a su valor de mercado actual, o iniciaremos un proceso de disolución de copropiedad y un juez ordenará la venta del inmueble. El dinero se repartirá como corresponde». Ricardo se puso pálido como un fantasma. Sabía lo que eso significaba. No tenían dinero para comprar mi parte. Tendrían que vender la casa, su casa perfecta, y una cosa más, añadí, dirigiéndome a Valeria, que me miraba con una mezcla de odio y pánico. «Mi testamento ha sido modificado. Ya no eres mi heredera principal. Te he dejado $1 para que no puedas impugnarlo, diciendo que te olvidé». Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se quedó allí, derrotada, expuesta. La calculadora en su pecho finalmente había hecho las cuentas y se había dado cuenta de que estaba en bancarrota. «Te solucioné la vida durante 42 años. Valeria», dije, mi voz suave pero final. «Ahora me toca solucionar la mía». Tomé mi bolso, caminé hacia la puerta, pasé junto a Sofía, que seguía sollozando en el suelo. Me agaché y le di un beso en la frente. «La abuela te quiere mucho, mi amor. Nunca lo olvides». Y sin mirar atrás, salí de la casa. Cerré la puerta detrás de mí y el sonido del clic de la cerradura fue el sonido más liberador del mundo. Dejaba atrás un campo de batalla, los restos de una familia rota, pero por primera vez caminaba hacia la paz. Mi paz. Los días que siguieron a la cena fueron silenciosos. Nadie llamó, nadie envió mensajes. Era como si la familia que había conocido simplemente hubiera dejado de existir. Al principio, el silencio fue inquietante, un vacío donde antes había habido drama y demandas. Pero poco a poco empecé a disfrutarlo. Era un silencio limpio, un silencio que me pertenecía. Un par de semanas después, mi hermana Carmen me llamó. «¿Ya supiste?», preguntó sin rodeos. «¿Saber qué?», respondí, mientras regaba mis geranios. «Valeria y Ricardo pusieron la casa en venta. Parece que tu abogado no estaba bromeando». No sentí ninguna satisfacción, ninguna alegría vengativa, solo una tranquila sensación de finalidad. Era el resultado lógico de sus acciones. Cosecharon lo que sembraron. La vida empezó a llenarse con cosas nuevas, pequeñas cosas. Doña Elodia, mi vecina, me convenció de unirme a su club de lectura. Los miércoles por la tarde nos reuníamos un grupo de mujeres de mi edad, bebíamos café, comíamos galletas y hablábamos de libros. Hablábamos de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros achaques. Me di cuenta de cuánta falta me había hecho la compañía de otras mujeres,
de otras de mi generación que entendían mis silencios. Un día, mientras cosía un dobladillo, se me ocurrió una idea. Siempre había amado coser, pero lo había convertido en una tarea, cosiendo disfraces para Sofía, arreglando la ropa de Ricardo. ¿Y si lo convertía en una alegría de nuevo? Con el consejo de Elodia, puse un pequeño letrero en la ventana de mi sala. Clases de costura para principiantes. La primera semana solo se apuntó una joven. La siguiente vinieron 3. Al cabo de un mes, tenía un grupo animado de 8 mujeres, de todas las edades, reunidas en mi sala 2 veces por semana. El sonido de las máquinas de coser, las risas, las conversaciones, llenaron mi casa de una nueva vida. Ya no era la casa silenciosa de una viuda solitaria. Era un taller, un lugar de creación y camaradería. Con el dinero que gané de las clases y la repentina ausencia de emergencias financieras familiares, hice algo que había pospuesto durante años. Compré un sillón nuevo. Un sillón reclinable, de cuero suave, increíblemente cómodo. Lo puse en el rincón de la sala que daba al jardín. Era mi trono. Cada tarde, me sentaba allí con una taza de té y un libro, y veía cómo el sol se ponía. Era un lujo pequeño, pero era mío. Lo había ganado. El dolor de mi rodilla, curiosamente, empezó a disminuir. Quizás era el descanso. O quizás era que el peso que había estado cargando sobre mis hombros durante tantos años, finalmente se había levantado, y mi cuerpo, por fin, podía empezar a sanar. Estaba descubriendo que la paz no era la ausencia de problemas, sino la presencia de una misma. Y yo, Soledad García, por primera vez en mi vida, estaba presente. Pasaron 2 meses. El otoño empezó a teñir las hojas de los árboles de tonos ocres y dorados. La casa en venta de Valeria y Ricardo seguía con el letrero en el jardín. Carmen me contó que se habían mudado a un pequeño apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad, que la tensión entre ellos era palpable. Escuchaba las noticias con una especie de desapego, como si me hablaran de extraños. Una tarde de sábado, mientras estaba en mi nuevo sillón leyendo, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Mis alumnas de costura no venían los fines de semana. Con cierta aprensión, me levanté y fui a abrir. En mi porche estaba Ricardo, pero no era el Ricardo arrogante y condescendiente que recordaba. Estaba más delgado, con ojeras oscuras bajo los ojos y una expresión de agotamiento profundo. Llevaba ropa arrugada, y de su mano se aferraba la pequeña mano de Sofía. Mi nieta me miró con sus grandes ojos marrones, los mismos ojos de su madre, pero sin la dureza. En sus ojos solo había la confusión y la tristeza de una niña atrapada en medio de una guerra que no entendía. Ricardo evitó mi mirada. Soledad, empezó, su voz ronca. Lo siento, por todo, fui un cobarde. No dije nada, esperé. Valeria y yo, estamos separados, continuó, mirando al suelo. Ella no está bien, necesita tiempo, y yo tengo que trabajar hoy. No tengo con quién dejar a la niña. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podría quedarse contigo? Solo por unas horas. Mi primer impulso fue decir que no. Mi primer impulso fue cerrarle la puerta en la cara, igual que ellos me la habían cerrado a mí. Pero entonces miré a Sofía. Ella no tenía la culpa de nada. Era la víctima inocente de la arrogancia de sus padres. No le respondí a Ricardo. Simplemente me arrodillé, ignorando la protesta de mi rodilla, hasta quedar a la altura de mi nieta. Le abrí los brazos. «Hola, mi amor», le dije suavemente. Sofía soltó la mano de su padre y corrió hacia mí, rodeando mi cuello con sus bracitos en un abrazo desesperado. Enterró su carita en mi hombro y sentí como sus pequeños sollozos sacudían su cuerpo. «Te extrañé, abuela», susurró contra mi piel. «Y yo a ti, mi cielo». «Y yo a ti», le respondí, abrazándola con fuerza. Levanté la vista y miré a Ricardo por encima del hombro de la niña. Él tenía los ojos llorosos. Asintió, una vez, un gesto de gratitud y de derrota. Dio media vuelta y se fue sin decir una palabra más. Cerré la puerta con Sofía todavía en mis brazos. La llevé adentro, a la casa que ahora estaba llena de luz
y del zumbido de las máquinas de coser. ¿Quieres que hagamos galletas?, le pregunté. Ella asintió, su carita todavía húmeda por las lágrimas, pero con una pequeña sonrisa empezando a formarse. Las de chispas de chocolate, tus galletas especiales. Claro que sí, mi amor, dije. La abuela siempre tiene un lugar y siempre tiene galletas especiales para ti. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. Mi relación con mi hija estaba rota, quizás irreparablemente, pero el amor por mi nieta, ese amor puro e incondicional, seguía intacto. Y yo no iba a permitir que los errores de una generación envenenaran el corazón de la siguiente. Podía poner límites, podía protegerme, pero nunca, nunca dejaría de ser una abuela. Esa tarde, la cocina se llenó del dulce olor de la mantequilla y el azúcar. Sofía, subida en un taburete, me ayudaba a mezclar la masa, su rostro concentrado manchado de harina. Había una normalidad reconfortante en el acto, un ritual atemporal que borraba los meses de dolor y silencio. Mientras las galletas se horneaban, sacamos mi vieja caja de hilos y retales. Le mostré cómo enhebrar una aguja, cómo sus pequeños dedos podían guiar el hilo para crear una línea recta sobre un trozo de tela. No era solo una lección de costura, era una lección de paciencia, de creación. Era pasarle un legado, no de dinero o propiedades, sino de habilidad y de amor por las cosas hechas a mano. ¿Así, abuela?, preguntó, mostrándome su primera y torcida puntada. Exacto, mi vida. Perfecto, le dije, besando su coronilla. Más tarde, acurrucadas en mi nuevo sillón, con un plato de galletas tibias entre nosotras, miramos por la ventana cómo el sol se despedía, pintando el cielo de tonos lavanda y naranja. Sofía se quedó dormida a mi lado, su respiración suave y acompasada. No sabía qué depararía el futuro. No sabía si Valeria algún día buscaría un perdón sincero. No sabía si su familia rota podría de alguna manera remendarse. Pero mientras miraba el rostro pacífico de mi nieta, ya no sentía la ansiedad ni el miedo que me habían atenazado durante tanto tiempo. La puerta de mi casa estaba abierta para Sofía siempre, pero la puerta de mi vida, la puerta de mi dignidad, ahora tenía una cerradura que solo yo podía abrir. Ya no era un recurso, ni una red de seguridad, ni una solución de emergencia. Era Soledad, una mujer que enseñaba a coser, que leía libros, que regaba sus geranios y que, de vez en cuando, horneaba galletas especiales. Durante años, había creído que amar significaba dar hasta que no quedara nada, que ser una buena madre era vaciarse por completo en los demás. Esa tarde, con el calor de mi nieta dormida a mi lado y el olor a hogar recién hecho flotando en el aire, entendí mi error. El verdadero amor, el que sana, el que perdura, no consiste en vaciarse. Consiste en saber guardar la puntada más importante, el trozo de tela más valioso, para una misma, porque no se puede remendar el mundo si tu propio corazón está descosido. Y el mío, por fin, después de un largo y doloroso viaje, estaba empezando a sanar.